Hola con todos, vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a ver cómo es la distribución de potencia en 2G, en GSM. ¿Okay? Esto nos va a servir de base para entender, ¿no?, cómo se distribuye la potencia en esta tecnología, para luego verlo cómo es en el caso de 3G, cómo es en el caso de 4G, cómo sería en el caso de 5G y por qué conforme avanza la tecnología la cantidad de potencia, la cantidad de cobertura, digamos así, va disminuyendo. Porque si bien la cobertura, por un lado depende, la cobertura de la celda, ¿no?, por un lado depende de parámetros físicos como el TIL, el azimut que tiene la estación, la que tiene la celda, también depende de cuánta potencia es la que está irradiando. A mayor potencia va a llegar más lejos, a menor potencia va a llegar menos. Entonces vamos a ver cómo se distribuye la potencia en 2G. ¿Okay? Bueno, en este caso hay dos elementos que están directamente involucrados, ¿no? Uno es la antena, que es aquel que irradia, ¿no?, irradia el haz, ¿no?, el haz de cobertura, y el otro es la RRU, ¿no?, la Remote Radio Unit, ¿no? La RRU se conecta a la antena, ¿no?, por sus puertos, y ahí es donde le va a transmitir la señal, ¿no?, digamos así, que va a irradiar la antena, y donde le va a transmitir con una determinada potencia. ¿Quién es el que viene o el que determina la potencia de transmisión? La RRU. ¿Okay? Estas RRU potencias típicas, ¿no?, de las RRU son de 20, 40, 80 o 160 vatios, ¿no? Aunque bueno, 160, 80 es normalmente como capacidad, pero que irradie 80 o 160 es poco, digamos así, ¿no?, poco común, ¿no? Lo más común es irradiar 20 o 40 vatios. Vamos a suponer una RRU, que es en 2G, vamos a suponer que sea de 40 vatios, ¿okay? 40 watts, vamos a suponer esto. Ahora, otro punto importante, ya esto más refiriéndonos a futuras tecnologías, es el tipo de transmisión, ¿no?, el tipo de configuración, ¿no? Hay un T1R, hay un T2R, hay dos T2R, hay 4 T4R, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Significa cuántos puertos se va a conectar de la RRU a la antena, ¿no? Lo más tradicional, digamos así, ¿no?, viendo de un punto de vista antiguo, lo más tradicional era que la RRU traiga dos puertos, ¿okay?, digamos para GSM, y se conecta a la antena por esos dos puertos. ¿Okay? Pero de esos dos puertos, solo por un puerto le va a transmitir y por el otro puerto va a recibir. Eso sería, digamos, un T, un R, ¿no? O que también podría ser que por un puerto que se conecta a la antena, por ese puerto transmita y también por ese mismo puerto reciba. ¿Cómo podría ser el caso de un T2R? Un T2R sería de esos dos puertos, un puerto transmite, por un puerto va a transmitir y por los otros dos puertos van a recibir. O sea, perdón, imaginemos que la RU tiene dos puertos, A y B. Por el A transmite y por el A y el B recibe. O sea, por los dos recibe y solo por el A transmite. Eso sería, digamos, un T2R. ¿Cómo sería un 2T2R? Por los dos puertos, por el A y el B va a transmitir y por esos mismos dos puertos A y B va a recibir. Otras configuraciones como por ejemplo 4T4R. Bueno, la RRU traerá 4 puertos y por los 4 puertos transmitirá, por los 4 puertos recibirá. También podría ser 2T4R. Por 2 puertos transmite, digamos, el A y el B, y por 4 puertos recibe por el A, B, C y D. Ya va a depender de la configuración y las capacidades que tengan en la RRU. Normalmente en GSM es un T1R, ¿no? Normalmente. Ahora, la potencia se va a distribuir según la configuración de los puertos. Por ejemplo, digamos, ¿no?, la RRU va a especificar que puede transmitir en total 40 vatios. Ok, si la RRU, su capacidad total de la RRU es 40 vatios, si es un T1R, por un puerto puede transmitir los 40 vatios. Si fuera un 2T2R, por un puerto puede transmitir 40, o si transmite por los dos, máximo sería 20, porque la potencia total es de 40 vatios. Hoy en día las RRUs te indican, ¿no? Por ejemplo, la RRU te dice, soy 4T4R, pero puedo transmitir 40 vatios por cada puerto. O sea, mi capacidad total es de 160. O la RRU te puede decir, mi capacidad total es de 80 vatios y tú distribúyelo según creas conveniente. Si transmites por un puerto, vas a poder transmitir a 80 vatios. Si transmites por dos puertos, vas a poder transmitir 40 vatios en cada uno. Si transmites por 4 puertos, vas a poder transmitir 20 vatios por cada uno. Eso ya va a depender
de la información que nos brinde la RRU, ¿no?, en su datasheet para nosotros poder utilizar. En este caso vamos a utilizar un T1R simplemente de referencia y que la potencia total es de 40 vatios para entender cómo se distribuye. Una vez que tenemos claro eso, vamos a suponer que tenemos una antena con una RU que está cubriendo un determinado área y solamente la RU tiene una TRX, ¿ok? Un transmisor, solamente tiene una TRX. En 2G, ¿ok?, la capacidad, ¿no?, cómo se distribuye en base a TRX. Un sector, o sea, es decir, una RRU puede tener una TRX, 2 TRX, 3 TRX, 4 TRX, etc. ¿Okay? Más TRX va a tener más capacidad. Y cada TRX, su característica es que contiene una frecuencia que va a identificar a esta TRX. Esta frecuencia tiene un ancho de banda de 200 kHz, como lo hemos explicado en otro video. Bueno, vamos a suponer que vamos a definir como potencia de transmisión 20 vatios. O sea, no vamos a usar toda la capacidad de la RRU, que es 40, sino simplemente 20 vatios para este ejemplo. Entonces tenemos acá la antena que irradia un área de cobertura y toda su área de cobertura está cubierto por una sola frecuencia de 200 kHz. ¿Ok? Una sola frecuencia de 200 kHz. Acá ya empezamos a ver, si utilizamos esta configuración, las diferencias con las otras tecnologías, ¿no? Si hablamos de 3G no utiliza esta distribución. 3G utiliza 5 MHz. Si hablamos de 4G utiliza 20 MHz. Y si podríamos hablar, bueno, 20 o otras configuraciones, ¿no?, menores. En el caso de 5G, 100 MHz o otras configuraciones. Pero bueno, para el caso de 2G, con una sola frecuencia estamos usando 200 kHz. ¿Cuánto es la capacidad de esta TRX? Que también lo habíamos explicado en otro video. La TRX básicamente consta de 8 slots, 8 time slots, ¿no? 8 slots de tiempo. Recuerden que el tipo de acceso que utiliza 2G es TDM, ¿no?, multiplexación por división de tiempo, ¿no?, y también FDM, ¿no?, multiplexación por división de frecuencia. La división de frecuencia es que todo va a ser una sola frecuencia en este caso, y la de tiempo es que esto lo va a dividir en 8 time slots, ¿okay?, donde en cada time slot puede ir un canal. ¿Okay? Si utilizamos la configuración full rate, cada time slot es para un canal. Es decir, si queremos verlo en términos de llamada, una llamada entra en este time slot. O en otras palabras, si vemos todo completo, sería 8 llamadas que podrían entrar acá. Pero en realidad no son 8, ¿no? Porque tenemos que tener un canal para transmitir la frecuencia, el VCH, tenemos que tener un canal para la señalización, el SDSSH, entre otras cosas. Pero en GSM también nos permite dividir, ¿no?, este canal en dos, a half rate, ¿no?, dividir este canal en dos. ¿Cuál es lo que ganamos con half rate? Prácticamente duplicamos la capacidad. ¿Qué perdemos? Calidad, ¿no? La calidad en full rate es mucho mejor que en half rate, ¿no?, porque tiene un canal dedicado para la comunicación. En el caso de half rate estamos metiendo dos canales por uno solo, ¿no? Entonces bajamos lo que es la calidad, ¿no?, el quality. Eso es un sacrificio que se hace con tal de tener más calidad, básicamente. Ok, entonces, ahora, supongamos que ya utilizamos half rate, ¿no?, y ya tenemos, digamos, mucho tráfico, tenemos muchos usuarios y ya no nos alcanza esto. Estamos empezando a tener congestión. Entonces, en ese caso, cuando ya uno empieza a tener congestión, cuando ya los recursos no nos alcanza, pensamos en una ampliación. Como ya no nos alcanza una TRX, vamos a añadir otra TRX más. Vamos a crear otra TRX en la RRU. La RRU ya no va a tener solamente una TRX, sino dos TRX. ¿Ok? Añadimos una más. Obviamente esta TRX va a tener que tener otra frecuencia. No puede ser la misma de él, ¿no? Ahí es donde viene ya la multiplexación por división de frecuencia. Utiliza otra frecuencia diferente a él de 200 kHz, ¿no? Y también le vamos a poner a 20 vatios. Tendrían que ser la misma potencia para que cubran el mismo espacio ambas TRX. Como la potencia total es 40, podemos irradiar sin problema 20 vatios. ¿Ok? ¿Y cómo sería? Tenemos ahora la antena que cubre un determinado área y ahora tenemos dos frecuencias que están prácticamente traslapadas entre ellos. No genera interferencia porque son diferentes frecuencias, así que no hay problema. Donde cada una es de 200 kHz.
Y como capacidad, ¿no? Cada uno tiene 20 vatios, cada uno tiene 8 time slots, pero si lo utilizamos al array, cada uno tendría 16 time slots, ¿no? Duplicamos prácticamente la capacidad. Vámonos al siguiente caso, que ahora aumenta aún más el tráfico, ¿ok? Hay mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de llamadas, y nuevamente tenemos que pensar en una expansión. Si no, tenemos congestión. Entonces tenemos que pensar en una expansión. Por lo tanto, vamos a añadir una TRX más. ¿Okay? Vamos a añadir una TRX más. Esta TRX que vamos a añadir tendrá que tener otra frecuencia, no puede ser la misma. ¿Okay? Porque si no, se haría interferencia, ¿no? Tiene que ser en otra frecuencia también de 200 kHz. Pero la potencia con la que vamos a irradiar ya no puede ser 40, perdón, ya no puede ser 20, porque tenemos máximo 40 vatios. Entonces 40 entre 3 nos da 33.3, ¿no? No, perdón, 13.3, ¿no? Entonces vamos a ponerle 13 vatios. Podría ser 13.3, ¿no? Pero para redondear vamos a ponerle que cada TRX ahora tenga 13 vatios. ¿Ok? Cada TRX ahora va a transmitir con menos potencia. Si lo vemos por acá, entonces, si lo vemos por acá, acá ya sería 3 frecuencias, ¿no? Acá ya no sería solamente una, sino 3 frecuencias, ¿no? En las 3 frecuencias estarían irradiando y como la potencia es menor, la cobertura va a disminuir. ¿Okay? La cobertura va a disminuir porque ahora son a 13 vatios, básicamente. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿No? Vemos cómo se distribuye la potencia entonces en 2G. La potencia se distribuye en la capacidad total por el número de TRX. Donde un radio, donde una TRX tiene directamente la potencia asignada en ese 200 kHz. Okay, ese radio se encuentra asignada o dividida entre ese 200 kHz cada uno. Si excedemos la cantidad de potencia, dañaríamos la RRU, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reducir la potencia a lo que la RRU nos alcance, nos dé. Una opción, si queremos mantener los 20 vatios, es cambiar la RRU. Buscar otra RRU que soporte mayor potencia y hacer el cambio. Pero hacer ese tipo de cambio involucra un costo alto y no es muy práctico o no es algo que se realice, ¿no? En este caso, podría ser reducir la potencia, de repente hacer una inclinación, un uptilt, para tratar de cubrir un poco la cobertura. Pero lo que sí no nos vamos a salvar es de la cobertura indoor, ¿no? Perderíamos lo que es cobertura indoor, que ya luego iremos hablando más adelante. Espero que el video les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención. Por favor, apóyennos con un like, ¿no? Si tienen algunas preguntas pueden hacerlo para seguir haciendo, por ejemplo, los videos de cómo se distribuye la potencia en 3G, en 4G o en 5G. Muchas gracias por su atención y nos quedamos ahí.